Buenas tardes, profesor. Esta es mi presentación. Todo lo que encontramos en esta presentación se encuentra en el decreto 1165. La del tránsito aduanero se encuentra en el título 7, artículo 432 al 439. Este régimen solo sirve para transporte terrestre de mercancías nacionales o de procedencia extranjera bajo control aduanero, de una aduana a otra situadas en el territorio aduanero nacional. Las operaciones permitidas son cuatro. La primera es la importación para la transformación o ensamble. La segunda es una importación temporal para perfeccionamiento activo de bienes de capital. La tercera es una importación temporal en desarrollo de sistemas especiales de importación o exportación. Y la cuarta es una importación temporal para procesamiento industrial. Las empresas transportadoras únicamente son los vehículos que están inscritos por la Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Bueno, hay dos clases de garantías, las globales, que son las que amparan las obligaciones que adquiere el declarante y operador de comercio exterior de varias operaciones o formalidades aduaneras, y la específica, que respalda el cumplimiento de obligaciones en una operación o formalidad aduanera en particular. Eh, las restricciones las dan la DIAN cuando las mercancías proceden por razones de seguridad pública, sanitaria, zoosanitaria, fitosanitaria o ambiental. La oportunidad para solicitar la modalidad es cuando una vez la mercancía se descarga y sin haberla ingresado al depósito, deberá solicitarse y autorizarse la modalidad de tránsito aduanero cuando procede. Seguimos con el régimen de transporte multimodal. Uy. Bueno, este régimen se moviliza la mercancía de procedencia extranjera con suspensión de tributos aduaneros por el territorio aduanero nacional, amparada de un documento de transporte multimodal. Em, la responsabilidad del operador de transporte es responsable por el pago de los tributos aduaneros en caso de que la mercancía o se pierda o se dañe en el territorio nacional. La garantía para responder por el pago de los tributos aduaneros suspendidos y por las sanciones. El operador de transporte multimodal deberá constituir una garantía global por un valor a 48.329 VT a favor de la DIAN. Esta garantía se hace efectiva con el total o proporcionalmente por el monto de los tributos aduaneros suspendidos y las sanciones generadas por el incumplimiento de las obligaciones. La autorización de continuación de viaje es por el territorio aduanero nacional al amparo de un contrato de transporte multimodal o cualquier documento que haga sus veces. Deberá presentarse copia del documento de transporte en el que se especifique el destino final de las mercancías y la ejecución del transporte multimodal deberá realizarse en un medio de transporte perteneciente a los operadores de transporte multimodal, cuyo control está a cargo del Ministerio de Transporte o contratados con empresas transportadoras legalmente constituidas. Seguimos con el régimen de cabotaje. Este lo encontramos en el capítulo 3, desde el artículo 454 al 464. Este régimen es es de transporte de mercancías bajo control aduanero cuya circulación está restringida por aire y por agua entre dos puertos o aeropuertos habilitados dentro del mismo país. El cabotaje especial es la modalidad que regula el traslado de mercancías bajo control aduanero entre dos puertos marítimos o fluviales. Después de ingresadas al territorio aduanero nacional, se trasladarán previo cambio del medio de transporte al puerto nacional, teniendo en cuenta que la embarcación como ruta final debe tener un país extranjero. La garantía, el transportador debe constituir una garantía global por un valor equivalente a 24.164 VTs. En los términos y condiciones previstos en este decreto, en caso de pérdidas o deterioro de esta mercancía, la garantía será efectiva, total o parcialmente según corresponda. En el cabotaje con destino a Bucaramanga, Leticia o San Andrés pagarán 12.082 VT. La finalización de esta modalidad es cuando la entrega de la declaración de cabotaje junto con los documentos soporten la aduana de destino y la entrega de la mercancía al depósito habilitado al cual vaya consignada o al usuario operador de zona franca. Y para efectos de traslado de mercancía a un depósito habilitado
o a una zona franca, el transportador debe expedir una planilla de envío que relacione la mercancía transportada que será objeto de almacenamiento antes de la salida de la mercancía del lugar de arribo. Y por último tenemos el tránsito comunitario desde y hacia zonas francas. Bueno, este régimen aduanero permite trasladar bajo una misma operación mercancías desde la aduana de un país miembro a la aduana de otro país miembro. Em, Gestión del régimen. El obligatorio principal solicitará la aplicación del régimen de tránsito aduanero comunitario asumiendo las responsabilidades establecidas. No podrá ser objeto de tránsito aduanero comunitario productos cuya importación esté prohibida y mercancías consideradas como productos sensibles. Disposiciones generales. Primero, la suspensión del pago de los derechos e impuestos y recargos eventualmente exigibles mientras permanezcan bajo este mismo régimen. Y segundo, amparada bajo documento único aduanero DUA. Los documentos DUA son la factura comercial, la garantía, los documentos de transporte, en caso de que las mercancías procedentes de zonas francas o similares, copia del documento que ampare la salida de mercancías de dichas zonas. Certificado emitido por la Autoridad de Sanidad Agropecuaria en caso de productos agropecuarios y otros certificados exigidos. Otros documentos que sean establecidos mediante resolución por la Secretaría General de la Comunidad Andina. Procedimiento en la aduana de partida. Se debe primero presentar el DUA, verificar el origen comunitario, establecer las rutas, determinar aduanas de paso, la verificación de la carga, los precintos y requisitos y formalidades. Procedimiento en la aduana de destino. Las aduanas de destino revisarán según proceda los documentos único aduanero, el DUA, precinto, unidad de carga, medio de transporte y las mercancías que correspondan y estén en buen estado, y que las mercancías de identificación aduanera sean las mismas. También finalizará en la aduana de destino con la presentación del medio de transporte, la unidad de carga y las mercancías. Las excepciones de los precintos es cuando en el medio de transporte o la unidad de carga no sean susceptibles de ser precintadas o cuando por la naturaleza de la mercancía o de sus embalajes estas no puedan ser presentadas. Eh, el transporte, la garantía y las sanciones. Las garantías serán dos. La primera, global para varias operaciones de tránsito aduanero comunitario. La segunda es individual para una sola operación de tránsito aduanero comunitario. Esta, la segunda, tienen que estar las mercancías separadas o en pallet para poderlas diferenciar. En cuanto a las sanciones, se darán cuando la autoridad aduanera de cada país miembro conocerá y adoptará las medidas cautelar- cautelares que sean necesarias y sancionará las infracciones contra las disposiciones contenidas en esta decisión. El transporte se podrá realizar en todo tipo de vehículo de transporte autorizado o habilitado y en unidades de carga. Con esto finalizó mi presentación. Muchas gracias, profesor, por su atención.